Ex marido invitó ex esposa a su boda para humillarla, pero cuando la vio entrar, quedó sin palabras. El sol bañaba la imponente mansión de los Lombardo con su luz dorada, reflejándose en los ventanales de cristal y en los jardines meticulosamente cuidados. Era un día cualquiera, o al menos eso pensaba Camila, la esposa devota, la mujer que había entregado cada parte de su ser por un matrimonio que creía inquebrantable. No sabía que esa tarde marcaría el inicio de su peor pesadilla. Desde el interior de la casa, los sonidos de lujo se entremezclaban con la calidez de un hogar que, para ella, siempre había sido su refugio. El aroma del café recién hecho flotaba en el aire, y sobre la mesa, una edición especial de la revista de negocios más importante del país exhibía la imagen de Mauricio Lombardo, su esposo. El título decía, El magnate del año, poder, fortuna y carisma. Camila miró la portada con una sonrisa de admiración. Estaba orgullosa de él. Siempre lo había estado. Desde el día en que se casaron, 5 años atrás, su única misión en la vida había sido apoyarlo en su carrera, asegurarse de que su mundo girara sin interrupciones. Ella había dejado sus propios sueños en pausa para ser la esposa perfecta, la anfitriona perfecta, la compañera incondicional que jamás cuestionaba, que jamás reclamaba. A su alrededor, la casa estaba impecable. Cada detalle había sido cuidadosamente preparado para la gran noche, una fiesta sorpresa que ella misma había organizado en honor al cumpleaños de Mauricio. Será un momento inolvidable, susurró para sí misma, mientras revisaba por última vez los últimos arreglos. Si tan solo hubiera sabido qué tan inolvidable sería. Para Camila, Mauricio lo era todo. Un esposo ejemplar a los ojos del mundo, un hombre de negocios exitoso, atractivo, con un carisma arrollador que lo hacía el centro de atención en cualquier lugar. Ella lo amaba con devoción ciega, con la certeza de que su amor era mutuo. Pero Mauricio nunca fue el esposo que ella imaginaba. Desde el principio, su amor había sido una ilusión cuidadosamente construida, una obra de teatro donde Camila interpretaba el papel de la esposa abnegada y él el del hombre perfecto. En realidad, Mauricio nunca dejó de ser el soltero seductor que conquistaba mujeres con su encanto y su dinero. Para él, Camila era conveniente, una esposa trofeo que sabía cuál era su lugar. Una mujer que no representaba un desafío, que no exigía nada. Por eso, cuando Estefanía, la mejor amiga de Camila, entró en escena, todo cambió. Estefanía siempre estuvo cerca. Era la amiga confidente, la hermana que la vida no le había dado. Camila confiaba en ella con los ojos cerrados. Nunca, ni en sus peores pesadillas, habría imaginado que esa mujer le estaba arrebatando todo a sus espaldas. Los rumores comenzaron como murmullos en los círculos sociales, pequeñas sospechas disfrazadas de comentarios sin importancia. Dicen que Mauricio y Estefanía pasan demasiado tiempo juntos. Es normal, son amigos de toda la vida. ¿No te parece extraño? Últimamente ella evita mirarte a los ojos. Camila desechó cada advertencia. Su esposo jamás le haría algo así. Hasta que la verdad se reveló con la más cruel de las bofetadas. La noche llegó, y con ella, la celebración que Camila había planeado con tanto esmero. Invitados de la élite, luces brillantes, un banquete exquisito y un ambiente festivo. Todo estaba dispuesto para que Mauricio tuviera una noche inolvidable. Y lo fue. Cuando él llegó, la multitud lo recibió con aplausos y vítores. Camila corrió a abrazarlo, pero Mauricio apenas le dedicó una mirada fugaz. En su mente, pensó que era el cansancio del día. Lo justificó, como siempre hacía. Entonces, alguien le pasó una copa de champán y, con una sonrisa enigmática, le dijo que prestara atención a la entrada. ¿Qué pasa?, preguntó, con el corazón acelerado. Y entonces, la vio. Estefanía. Vestida de rojo, radiante, con un brillo en los ojos que solo puede tener una mujer enamorada. Pero lo peor no fue verla. Lo peor fue ver a Mauricio mirándola de vuelta con la misma intensidad. El mundo de Camila se detuvo. El aire abandonó sus pulmones. Mauricio no hizo ningún esfuerzo por disimular. Con una arrogancia desbordante, se acercó a Estefanía, la tomó de la cintura y la besó apasionadamente, ahí, frente a todos.
El silencio se apoderó del salón. Todos los ojos estaban sobre ellos. Sobre la traición descarada. Sobre la esposa humillada. Camila sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Quiso gritar, quiso correr, quiso despertar de esa pesadilla. Pero entonces, la voz de Mauricio perforó el aire con una frialdad devastadora. No pongas esa cara, Camila. Tú sabías que esto pasaría tarde o temprano. Las risas de algunos invitados resonaron como dagas en su piel. Y luego, la estocada final. Seamos sinceros, Estefanía es todo lo que siempre quise. Tú solo fuiste, cómoda. Silencio. Una muerte lenta. Camila quiso hablar, pero las palabras no salieron. Mauricio le arrebató la copa de las manos y brindó con desprecio. Por el futuro, dijo, entre carcajadas. Los aplausos estallaron. Y Camila se rompió. Camila no recordaba cómo había salido de aquella fiesta. Solo tenía imágenes borrosas, fragmentos de realidad distorsionados por el dolor insoportable que la consumía. Su cuerpo temblaba, su pecho ardía y su mente se negaba a aceptar lo que acababa de suceder. Había sido humillada, destruida, reducida a la nada frente a un centenar de personas que habían presenciado su desgracia con morbo disfrazado de sorpresa. Las luces de la ciudad parpadeaban en el reflejo de sus lágrimas mientras el auto avanzaba por las calles desiertas. No supo cuánto tiempo estuvo ahí, sentada en la parte trasera de la limusina, con la mirada perdida en el vacío. No podía llorar. No podía gritar. Estaba rota de una forma que las palabras no podían explicar. El chofer, un hombre mayor que había trabajado para la familia Lombardo durante años, la miraba por el espejo retrovisor con evidente preocupación. «Señora, ¿quiere que la lleve a otro lugar?» Camila no respondió. No tenía un otro lugar. Toda su vida, su hogar, su mundo, había estado ligado a Mauricio. Él lo era todo. El auto se detuvo frente a la mansión, su casa. Pero en ese momento, la vio con otros ojos. Ya no era su refugio, sino una jaula. Una prisión de recuerdos y mentiras. Entró con pasos vacilantes. La oscuridad envolvía cada rincón, y en la sala aún quedaban restos de la decoración que había elegido con tanto amor para la fiesta. Un brindis por su propia humillación. Dejó caer su bolso en el suelo y subió las escaleras lentamente. Cada paso se sentía como un esfuerzo sobrehumano. Al llegar a su habitación, se desmoronó. Se dejó caer sobre la alfombra, abrazando sus propias rodillas. Su cuerpo entero dolía. ¿Por qué?, susurró, como si alguien pudiera responderle. Pero el silencio fue su única respuesta. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando escuchó el sonido de un auto deteniéndose en la entrada. Su corazón dio un vuelco. Mauricio. Se puso de pie con dificultad y caminó hasta la ventana. Allí estaba él, saliendo de su lujoso automóvil con el cuello de la camisa desabotonado y el cabello revuelto. Ni siquiera intentaba ocultarlo. Y entonces, como una daga perforándole el pecho, vio a Estefanía bajando del mismo auto. Camila sintió que el alma se le desprendía del cuerpo. Mauricio ni siquiera la miró cuando entró en la casa. Solo pasó de largo, riéndose con su amante como si nada hubiera ocurrido. Como si Camila no existiera. Ella cerró los ojos con fuerza, apretando los puños hasta que las uñas se clavaron en su piel. Esto no estaba pasando. Esto tenía que ser una pesadilla. Pero la realidad era más cruel de lo que jamás habría imaginado. La puerta de su habitación se abrió de golpe. Mauricio estaba ahí, con los ojos entrecerrados por la impaciencia. ¿Sigues aquí? Camila sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, susurró con la voz rota. Mauricio suspiró, como si estuviera fastidiado. Mira, no hagas esto más difícil. Ya sabías que esto iba a pasar. Yo no sabía nada. Camila explotó, sintiendo su propio dolor transformarse en rabia. Mauricio cruzó los brazos y la miró con burla. Por favor, Camila. No te hagas la víctima. Todo el mundo lo veía venir, menos tú.
Esas palabras fueron un puñetazo en el estómago. No, no puede ser real, murmuró ella, tambaleándose hacia atrás. Mauricio chasqueó la lengua. Voy a ser claro. Estefanía y yo estamos juntos. Tú y yo se acabó. Camila sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. Pero, yo te amo. Mauricio se rió. Una risa cruel, despiadada. ¿Amor? ¿De verdad crees que lo nuestro fue amor? No seas ingenua, Camila. Me casé contigo porque era conveniente. Porque necesitaba una esposa que no diera problemas. Ella negó con la cabeza, incapaz de aceptar esas palabras. Yo dejé todo por ti. Ese fue tu error. Mauricio se encogió de hombros. Pero ya no es mi problema. Camila sintió que su mundo se derrumbaba por completo. ¿Entonces, me estás dejando? Mauricio la miró con impaciencia. Sí. Y te sugiero que empieces a empacar. No quiero escenas dramáticas, Camila. Esta casa es mía. Las palabras se sintieron como cuchillas en su piel. No tienes derecho. Mauricio suspiró con aburrimiento. Tengo todos los derechos. ¿O ya olvidaste que todo está a mi nombre? El aire se volvió irrespirable. No. Sí. Mañana mismo quiero que te vayas. Camila sintió que las piernas le fallaban. ¿Y a dónde se supone que voy a ir? Mauricio se encogió de hombros. No me importa. Ella lo miró con desesperación. Mauricio. Pero él ya se estaba dando la vuelta. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Tú ya no eres parte de mi vida. Y con esas últimas palabras, cerró la puerta, dejando a Camila sola en la oscuridad. No supo cuánto tiempo permaneció ahí, en el suelo, abrazándose a sí misma mientras el dolor la devoraba. Se sintió insignificante. Destruida. Vacía. Horas después, cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de tonos naranjas y rosados, Camila comprendió que no tenía más opción que irse. Mauricio la había echado de su propia vida como si fuera basura. Se levantó con el alma hecha trizas, tomó una maleta y comenzó a empacar lo poco que le pertenecía. Cada prenda que guardaba era un recordatorio de la mujer que había sido. Pero esa mujer estaba muerta. Cuando terminó, se detuvo frente al espejo. Los ojos hinchados, la piel pálida, la mirada vacía. No quedaba nada de la Camila de antes. Se pasó una mano por el rostro, sintiendo la rabia hervir dentro de su pecho. Él la destruyó. Él le arrebató todo. Pero no sería para siempre. Apretó los dientes, sintiendo que algo dentro de ella cambiaba. Mauricio y Estefanía creían que la habían derrotado. Pero estaban equivocados. Porque aunque en ese momento estaba en el fondo del pozo, un día saldría de ahí. Y cuando lo hiciera, se asegurarían de pagar por cada lágrima que derramó. Algún día, susurró con voz firme. Algún día te arrepentirás de esto. Y con esas palabras grabadas en su corazón, Camila se fue sin mirar atrás. Los días se volvieron semanas. Las semanas, meses. Y en ese tiempo, Camila murió y renació en el mismo cuerpo. Las primeras noches fuera de la mansión fueron un infierno. No tenía a dónde ir, no tenía dinero, no tenía a nadie. Las personas que antes la rodeaban en su vida perfecta desaparecieron como sombras al darse cuenta de que ya no era la señora Lombardo. Durmió en moteles baratos, comió lo que pudo, y cuando el poco dinero que tenía se terminó, conoció el verdadero significado de la miseria. Pero lo peor no fue el hambre ni el frío. Lo peor fue la soledad. Pasaba los días vagando por la ciudad, preguntándose en qué momento su vida se convirtió en esa pesadilla. Se sentaba en parques, observando a la gente pasar, recordando los días en que ella también caminaba con la cabeza en alto, con la seguridad de que pertenecía a ese mundo. Ahora era una extraña en su propia historia. Las noches eran aún más crueles. A veces, soñaba que todo había sido un error, que Mauricio la despertaba con un beso y le susurraba que la amaba. Y luego, al abrir los ojos, se encontraba con la cruda realidad. Estaba sola.
completamente sola. Hubo un momento en que pensó en rendirse, en desaparecer. Pero no lo hizo. Porque cada lágrima que derramaba, cada noche en vela, cada humillación, alimentaban algo dentro de ella. Un fuego que no se apagaba. Y entonces, tomó una decisión: si Mauricio la quiso ver en el suelo, se aseguraría de que algún día él la viera en la cima. No sabía cómo. No sabía cuándo. Pero lo haría. No por orgullo. No por venganza. Por ella. Porque se negaba a ser la mujer derrotada que él imaginaba. Fue entonces cuando comenzó su transformación. Al principio, fue difícil. Tocó puertas. Todas se cerraron. Pero siguió intentándolo. Se metió en cursos gratuitos, aprendió sobre negocios, sobre inversiones, sobre las reglas del juego que ella nunca había comprendido. Se convirtió en una sombra en la ciudad. Observaba, escuchaba, aprendía. La mujer frágil que había sido comenzó a desvanecerse y en su lugar nació alguien más. Alguien que no se quebraría nunca más. Un día, mientras caminaba por una avenida lujosa, vio una portada de revista en un kiosco. Mauricio y Estefanía. Sonriendo. Radiantes. Anunciando su compromiso. Sintió el golpe en el pecho. Pero esta vez, no bajó la mirada. Esta vez, sonrió. Porque supo, en ese momento, que su oportunidad llegaría. Y no tardó en hacerlo. Semanas después, mientras revisaba su correo, encontró un sobre blanco con letras doradas. Una invitación. A la boda de Mauricio y Estefanía. La lección final. La humillación definitiva. Cualquier otra persona habría llorado. Habría sentido que el golpe era demasiado fuerte. Pero no Camila. Ella leyó cada palabra, sintió el veneno en cada letra, y se rió. Porque Mauricio cometió un error. La subestimó. Pensó que la estaba invitando para pisotearla una última vez. Pero en realidad, le estaba abriendo la puerta a su propia destrucción. Camila miró su reflejo en el espejo. Ya no era la misma mujer que salió de aquella casa con el corazón destrozado. Ahora, era otra. Y si Mauricio quería que ella asistiera a su boda, se aseguraría de que fuera un día inolvidable. La mañana en que Camila decidió aceptar la invitación a la boda de Mauricio y Estefanía, algo en ella cambió para siempre. Era como si el último lazo que la ataba a su pasado se hubiera deshecho, como si cada lágrima derramada hubiera servido para moldear una nueva versión de sí misma. No era la misma mujer que fue abandonada y humillada. Se miró en el espejo y, por primera vez en mucho tiempo, no vio a una víctima. Vio a una sobreviviente. Esa misma mañana, quemó la última fotografía que tenía con Mauricio. Observó cómo las llamas consumían la imagen de una pareja que solo existía en su imaginación. La Camila que amaba ciegamente a ese hombre murió en ese instante. A partir de ese día, su vida tuvo un solo propósito: prepararse para su regreso. Porque si Mauricio y Estefanía creían que la habían vencido, si pensaban que la verían como una mujer derrotada, se asegurarían de que se arrepintieran de haber nacido. Pasó meses preparándose en silencio, trabajando incansablemente, absorbiendo conocimientos como una esponja. Se metió en el mundo de los negocios con la misma intensidad con la que una persona hambrienta devora su primer plato de comida después de días de inanición. Aprendió estrategias, inversiones, manipulaciones corporativas. Comenzó desde lo más bajo, con trabajos miserables en empresas que ni siquiera la miraban a los ojos cuando entraba. Pero ella no se rindió. Nunca más se rendiría. Se convirtió en una experta en observar a la gente, en entender sus ambiciones, sus deseos, sus miedos. Sabía que la clave del éxito no era el dinero, sino el control. Y ella estaba aprendiendo a controlar. Con el tiempo, logró entrar en el círculo de los verdaderos poderosos. No los que aparecían en las revistas, sino aquellos que movían los hilos desde las sombras. Aprendió de ellos, los estudió, y finalmente, los superó. Un día, cuando revisó su cuenta bancaria, supo que su momento había llegado. Ya no era la mujer que había sido abandonada sin nada. Ahora, tenía poder.
Y lo usaría. El primer paso fue asegurarse de que cuando entrara a esa boda, cada persona en ese salón sintiera su presencia antes de verla. Eligió su vestuario con la precisión de un cirujano. No cualquier vestido. No cualquier color. Debía ser una declaración. Cuando la modista le mostró las opciones, Camila negó con la cabeza y sonrió. Quiero un vestido negro. Negro como el luto. La mujer parpadeó, sorprendida. Señorita, es una boda. Y quiero que cada persona ahí recuerde que yo soy la sombra de la mujer que intentaron destruir. Quiero que cuando me vean, sientan el peso de lo que hicieron. La modista tragó saliva, asintiendo en silencio. Camila se observó en el espejo con el vestido puesto. Majestuosa. Imparable. Ahora sí estaba lista. El segundo paso fue más difícil, pero no imposible. Necesitaba un acompañante. Pero no cualquier hombre. No un simple accesorio. Necesitaba una pieza clave en su plan. Y supo exactamente a quién buscar. Fue a un evento exclusivo, uno de esos donde las mujeres usan sonrisas falsas y los hombres miden su éxito con el grosor de sus billeteras. Pero ella no era una más. Ella era una cazadora. Cuando entró, su presencia se hizo notar. Se movía con la gracia de una reina, con la seguridad de una emperatriz. Y todos lo sintieron. Entonces, lo vio. Héctor Ramírez. Uno de los hombres más poderosos del país. Un magnate con una reputación temida y respetada. Un hombre que había construido un imperio sin ayuda de nadie. Camila no dudó. Se acercó con elegancia, con una sonrisa misteriosa en los labios. Héctor la miró, intrigado. ¿Nos conocemos?, preguntó con voz grave. Camila inclinó levemente la cabeza. Aún no. Pero lo haremos. Él entrecerró los ojos, analizándola. ¿Y por qué crees eso? Camila tomó su copa de vino y la giró entre sus dedos con calma. Porque tú eres un hombre que sabe reconocer una oportunidad cuando la tiene enfrente. Héctor sonrió de lado. Me intrigas. Es el punto. Él rió suavemente. Bien, dime qué quieres de mí. Camila lo miró fijamente a los ojos. Quiero que me acompañes a una boda. La sorpresa cruzó el rostro de Héctor, pero rápidamente fue reemplazada por diversión. ¿A una boda? Sí. La de mi ex esposo. El silencio se hizo entre ellos por unos segundos. Héctor la observó con más detenimiento. Ahora entiendo. Camila sonrió. ¿Aceptas? Él se inclinó un poco hacia ella. ¿Me prometes que será entretenido? Te lo prometo. Héctor tomó su copa y brindó con la de ella. Entonces, estoy dentro. Camila sonrió con satisfacción. El tercer y último paso fue más sutil. Asegurarse de que Mauricio y Estefanía supieran que ella iría. Pero no de cualquier forma. No con súplicas. No con inseguridad. Sino con una certeza que los hiciera temblar. Le envió la confirmación de su asistencia a Mauricio con una nota simple. Gracias por la invitación. Será un honor asistir. Sin explicaciones. Sin emociones. Mauricio recibió el mensaje en su oficina. Y aunque intentó ignorarlo, su mano tembló un poco al sostener el teléfono. Por primera vez en mucho tiempo, él sintió que había cometido un error. Y no podía entender por qué. Esa noche, cuando Estefanía llegó a casa, notó algo extraño en él. ¿Qué pasa? Mauricio negó con la cabeza. Nada. Pero no era verdad. Porque, por primera vez desde que dejó a Camila, sintió que algo en su vida estaba fuera de control. Y eso lo aterraba. Camila, por su parte, observó la ciudad desde la ventana de su departamento. La espera había terminado. La niña ingenua que fue pisoteada se había convertido en una tormenta. Y estaba lista para arrasarlo todo. El día había llegado. La mañana amaneció con un sol radiante, como si el universo entero celebrara la unión de Mauricio Lombardo y Estefanía Fuentes.
Las flores blancas adornaban cada rincón de la iglesia, los músicos ensayaban sus notas una y otra vez, y los invitados comenzaban a llegar vestidos con sus mejores galas. Era el evento del año, el matrimonio de una de las parejas más influyentes de la sociedad. Pero a pesar del lujo, a pesar del derroche de dinero, había una tensión en el aire, algo que se sentía sin necesidad de palabras. Como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Mauricio se miró al espejo en la enorme suite del hotel donde se preparaba. Se veía impecable con su traje negro, perfectamente ajustado a su cuerpo atlético. Se suponía que debía sentirse eufórico, emocionado, seguro de que ese era el día más importante de su vida. Pero no lo estaba. Desde la noche anterior, no podía quitarse una imagen de la cabeza, Camila. Era absurdo. Ella no importaba. La había dejado atrás, la había borrado de su vida. Entonces, ¿por qué su corazón se aceleró cuando su asistente le entregó la lista de confirmaciones y vio su nombre allí? Gracias por la invitación. Será un honor asistir. El mensaje era simple. Pero sonaba como una amenaza. Por primera vez en su vida, Mauricio sintió un escalofrío en la espalda sin razón aparente. Se sirvió un trago, tratando de calmar su mente. Nada va a pasar, se dijo a sí mismo. Nada. Pero entonces, ¿por qué tenía la sensación de que todo estaba fuera de su control? Estefanía entró en la habitación con su vestido de novia cubierto por una bata de seda. Su cabello estaba perfectamente recogido en un peinado sofisticado, y su maquillaje impecable resaltaba sus ojos verdes. ¿Listo para convertirte en un hombre casado?, bromeó, acercándose con una sonrisa coqueta. Mauricio le devolvió la sonrisa, pero algo en su mirada la hizo fruncir el ceño. ¿Qué pasa? Nada, respondió rápidamente, terminándose su whisky de un solo trago. Estefanía cruzó los brazos, con una expresión molesta. No me mientas. Mauricio suspiró y dejó el vaso sobre la mesa de mármol. Es Camila. El rostro de Estefanía se endureció al instante. ¿Qué con ella? Viene a la boda. Estefanía soltó una risa burlona. ¿Y qué? ¿Se supone que eso nos preocupa? Mauricio negó con la cabeza. No lo sé. Hay algo raro. Por Dios, Mauricio. La mujer está acabada. Seguro vendrá con una cara de lástima, queriendo darnos pena. Mauricio no estaba tan seguro. Lo que sea, dijo, encogiéndose de hombros. No importa. Pero ambos sabían que sí importaba. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Camila terminaba de prepararse. Se miró en el espejo con una calma escalofriante. El vestido negro abrazaba su figura con elegancia, su escote pronunciado sin caer en lo vulgar. Su cabello caía en ondas suaves, y sus labios rojos eran el único color en su rostro. Era un símbolo. La mujer que murió. Y la que renació de sus cenizas. Héctor Ramírez la observó desde el sofá con una copa de vino en la mano. «Te ves impresionante», murmuró, con una admiración genuina en su mirada. Camila sonrió levemente y se giró hacia él. ¿Listo para el espectáculo? Él sonrió de lado. Más que listo. El auto negro se detuvo frente a la iglesia. Los invitados giraron la cabeza con curiosidad cuando la puerta se abrió lentamente. Y el silencio cayó sobre todos. Camila bajó con la gracia de una reina. Sus tacones resonaron contra el suelo de mármol mientras avanzaba con la mirada en alto. Cada paso era una declaración, cada movimiento una bofetada silenciosa a quienes la habían dado por muerta. Las mujeres murmuraban entre ellas, los hombres tragaban saliva al verla. ¿Es ella? Dios mío. ¿Viste cómo luce? Parece una diosa. Pero nada de eso le importaba. Su objetivo estaba al fondo del pasillo. Mauricio, de pie junto al altar, la vio. Y su mundo se detuvo. Era imposible. Camila debía estar devastada, destruida, humillada. Pero la mujer que entró a esa iglesia no era la misma a la que él había echado como basura. Era poderosa. Era inalcanzable. Y lo peor de todo.
Era hermosa. Más de lo que nunca antes la había visto. Un sudor frío le recorrió la espalda. Se sintió intimidado por primera vez en su vida. Estefanía, a su lado, sintió el cambio en su postura. Notó cómo sus ojos estaban clavados en Camila. Y supo, en ese instante, que algo se había roto entre ellos. Camila se detuvo en la tercera fila, en un asiento perfectamente visible desde el altar. Cruzó las piernas con elegancia y sonrió apenas. Mauricio no podía dejar de mirarla. Su mente estaba en caos. Se suponía que ella no importaba. Pero ahí estaba. Y por primera vez en mucho tiempo, él sintió miedo. La ceremonia continuó, pero las palabras del sacerdote sonaban lejanas. Todo se reducía a una cosa. Camila había vuelto. Y él ya no tenía el control. El aire dentro de la iglesia se volvió espeso, cargado de una tensión tan densa que parecía imposible de ignorar. La llegada de Camila había alterado por completo el ambiente, convirtiendo lo que debía ser una ceremonia de amor y felicidad en un campo de batalla silencioso donde cada mirada, cada susurro y cada gesto contenía un peso imposible de medir. Mauricio intentó concentrarse en la ceremonia, en la voz pausada del sacerdote que hablaba sobre el amor, la lealtad y la unión eterna. ¡Qué ironía! Cada palabra que salía de la boca del hombre frente a él se sentía como una burla cruel, como si el destino se riera en su cara. No podía apartar la vista de Camila. Era como si su presencia fuera una fuerza magnética, un abismo del que no podía escapar. Sus ojos oscuros brillaban con un fulgor que jamás había visto en ella, con una confianza que antes no tenía. No estaba ahí para pedir limosnas emocionales, no era una mujer derrotada ni humillada. Era una reina, sentada en su trono, observando el espectáculo con calma, con la satisfacción de quien sabe que el verdadero poder no lo tiene quien dice el sí, acepto, sino quien hace que todo el mundo dude de ese compromiso. Por primera vez en mucho tiempo, Mauricio sintió miedo. Un miedo real. No por lo que Camila pudiera hacer, sino porque por primera vez no tenía el control. La ceremonia avanzó, los votos fueron intercambiados. Estefanía apretaba la mano de Mauricio con fuerza, como si sintiera la necesidad de reclamarlo, de marcarlo como suyo frente a los ojos de todos. Pero él apenas la sentía. Su cuerpo estaba presente en el altar, pero su mente estaba en otro lado. En la tercera fila. Justo donde Camila estaba sentada. Héctor, a su lado, la miraba con una expresión de entretenimiento. No porque encontrara graciosa la situación, sino porque reconocía el juego que se estaba desarrollando ante sus ojos. Y en ese juego, Camila iba ganando sin siquiera mover una sola ficha. Cuando llegó el momento del tan esperado puede besar a la novia, Mauricio sintió la piel erizarse. Sus labios tocaron los de Estefanía en un beso que debía sellar su destino, pero lo único que selló fue la certeza de que algo estaba mal. Muy mal. Los aplausos estallaron, la música comenzó a sonar y la iglesia se llenó de murmullos y felicitaciones. Pero a pesar del ruido, Mauricio solo podía escuchar el silencio dentro de su cabeza. Camila se puso de pie con la elegancia de alguien que no tenía ninguna prisa, como si todo esto fuera un espectáculo montado para su entretenimiento. Héctor le ofreció el brazo, y ella lo tomó con una sonrisa tranquila, como si todo aquello no la afectara en absoluto. Esa imagen fue la última que Mauricio vio antes de salir de la iglesia con Estefanía del brazo. Y lo perseguiría durante mucho tiempo. El banquete se llevó a cabo en uno de los salones más lujosos de la ciudad. Todo había sido preparado a la perfección, las luces doradas iluminaban el techo abovedado, las mesas estaban decoradas con flores exóticas y los invitados disfrutaban del champán más caro que el dinero podía comprar. Pero a pesar de toda la ostentación, la presencia de Camila lo opacaba todo. Era imposible ignorarla. Era imposible no notar cómo los hombres giraban la cabeza para mirarla, cómo las mujeres susurraban a sus espaldas con una mezcla de envidia y admiración. Estefanía lo notó. Lo sintió. Y eso la llenó de una rabia contenida que se manifestaba en cada movimiento tenso, en cada sonrisa falsa que obligaba a dibujar en su rostro. La rabia explotó cuando vio a Mauricio con la mirada perdida en dirección a la mesa donde Camila estaba sentada.
No pudo contenerse más. Por el amor de Dios, Mauricio. Susurró con furia, fingiendo una sonrisa mientras estrechaba su mano con más fuerza de la necesaria. ¿Hasta cuándo vas a seguir viéndola como un idiota? Mauricio reaccionó como si despertara de un trance. No sé de qué hablas. Estefanía soltó una carcajada sarcástica. No te hagas el tonto. Has estado mirándola toda la noche. Toda la maldita noche. Él no respondió. Porque ella tenía razón. Estefanía apretó los dientes. No iba a permitirlo. No después de todo lo que había hecho para llegar a ese lugar, para quedarse con el hombre que había querido desde siempre. Camila no iba a arruinarlo. Con pasos firmes y una falsa sonrisa en los labios, tomó su copa de vino y caminó hacia la mesa de Camila. Los invitados la miraban con curiosidad. Héctor alzó una ceja con diversión. ¿Y Camila? Camila simplemente sonrió. Camila, querida, dijo Estefanía con un tono dulcemente venenoso. ¡Qué sorpresa verte aquí! Camila tomó un sorbo de su vino antes de responder. No debería ser una sorpresa. Me invitaron. Estefanía apretó la mandíbula. Sí, claro. Qué amable de tu parte venir. Aunque, qué raro que vengas vestida de negro. Camila apoyó su copa en la mesa y cruzó las piernas con calma. Me pareció apropiado. ¿Apropiado? Estefanía rió falsamente. No entiendo. Camila inclinó la cabeza y la miró fijamente. Para un funeral. El silencio cayó sobre la mesa. Los invitados más cercanos fingieron seguir en sus conversaciones, pero claramente estaban atentos a cada palabra. Estefanía sintió que su estómago se revolvía. Esto no es un funeral, dijo con la voz tensa. Camila sonrió lentamente. No lo es. Aún. Por primera vez, Estefanía sintió miedo. No porque creyera que Camila planeaba algo en su contra, sino porque por primera vez sentía que estaba perdiendo. Mauricio apareció detrás de ella en ese momento. Estefanía, ven, tenemos que saludar a los demás invitados. Ella lo miró, sintió su ansiedad disfrazada de autoridad y supo que él también estaba asustado. Sin decir nada más, se giró y se alejó con él. Pero aunque se alejara, las palabras de Camila ya estaban clavadas en su mente como dagas envenenadas. Desde la mesa, Héctor observó la escena con una sonrisa torcida. ¿Disfrutaste eso, verdad? Camila tomó un sorbo de su vino y sonrió. Más de lo que debería. Héctor rió. Sabes que ahora no van a dormir tranquilos. Camila dejó la copa sobre la mesa y lo miró con calma. Esa era la idea. Las luces del salón destellaban en los cristales de las copas, reflejando el ambiente de una celebración que debería haber sido perfecta. Pero la boda que Estefanía había soñado toda su vida ya estaba arruinada. Desde que Camila cruzó las puertas de la iglesia, nada había salido como debía. Mauricio, su ahora esposo, apenas le prestaba atención. Su mente estaba en otra parte, sus ojos demasiado ocupados buscando, inconscientemente, la sombra de la mujer a la que había menospreciado. Y lo peor de todo, los invitados lo notaban. Las miradas furtivas, los susurros que corrían entre las mesas, las risitas disimuladas cuando Estefanía pasaba. La estaban compadeciendo. Ella, la gran Estefanía Fuentes, la mujer que le arrebató todo a Camila, ahora era la que parecía fuera de lugar en su propio matrimonio. Y eso la volvía loca. Cada minuto que pasaba, su rabia crecía como un fuego imparable. Cada vez que veía a Mauricio clavar la mirada en Camila, cada vez que lo sentía tenso, cada vez que escuchaba su nombre pronunciado en un murmullo por algún invitado, quería gritar. Pero se contuvo. No iba a darle la satisfacción a Camila. No iba a mostrar debilidad. Sin embargo, cuando la vio desde la distancia, sentada con ese aire de superioridad, con ese maldito vestido negro que parecía absorber toda la luz de la habitación, rodeada de hombres que la miraban como si fuera una diosa intocable, no pudo más. Se sirvió una copa de champán, bebió un sorbo rápido y cruzó el salón con pasos firmes. Iba a acabar con esto.
Los murmullos aumentaron cuando los invitados notaron su dirección. Héctor, siempre atento, también lo percibió y se acomodó en su asiento, esperando la tormenta con una sonrisa divertida. Camila la vio acercarse y no se movió. Ni un solo músculo de su rostro reflejó sorpresa, temor o incomodidad. Y eso enfureció aún más a Estefanía. Camila, dijo con una sonrisa tensa cuando llegó a su mesa. Veo que sigues aquí. Camila la miró con calma antes de contestar. ¿Y por qué no habría de estarlo? Estefanía entrecerró los ojos. Pensé que ya habías tenido suficiente espectáculo por hoy. Camila dejó su copa sobre la mesa con un gesto elegante. ¿Espectáculo? Yo solo soy una invitada más. Tú eres la novia. Tú deberías estar disfrutando tu noche. Estefanía apretó los dientes con fuerza. Deja de jugar conmigo, Camila. Sabes perfectamente lo que estás haciendo. No tengo idea de qué hablas. Los nudillos de Estefanía se pusieron blancos de la presión con la que sujetaba su copa. Mauricio no ha dejado de mirarte en toda la noche, escupió con veneno en la voz. Camila no respondió de inmediato. Se limitó a tomar un sorbo de su vino, sin apartar la mirada de la mujer que tenía enfrente. Cuando finalmente habló, su voz fue suave pero letal. Eso es un problema entre tú y él, ¿no crees? El silencio se extendió como una sombra. Estefanía sintió que le ardía la piel. Su respiración era irregular, su corazón latía con furia. No podía dejar que Camila se saliera con la suya. No aquí. No en su noche. Se inclinó sobre la mesa, acercándose peligrosamente a su rostro. Escúchame bien, Camila. Te lo advierto por última vez, no te atrevas a meterte en mi matrimonio. Camila sonrió lentamente. ¿Matrimonio? Repitió con una dulzura venenosa. ¿Estás segura de que tienes uno? Las palabras fueron un golpe directo al pecho de Estefanía. Fue demasiado. La rabia acumulada, la humillación, la frustración explotaron como una bomba dentro de ella. Sin pensarlo, levantó su copa de champán y la vació sobre la cabeza de Camila. El líquido frío corrió por su cabello, escurrió por su rostro y manchó el vestido negro que la envolvía. El salón entero quedó en un silencio sepulcral. Nadie se movió. Nadie respiró. Héctor se tensó en su asiento, listo para intervenir. Pero Camila simplemente sonrió. Lentamente, se limpió una gota de champán de su barbilla y miró a Estefanía con la calma de quien acaba de presenciar un berrinche infantil. Estefanía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en los ojos de Camila la hizo sentir como una niña ridícula, patética, desesperada. Como si ella ya hubiera ganado. Camila tomó la servilleta de la mesa, se secó la frente con una delicadeza casi insultante y se puso de pie con la misma elegancia que la había caracterizado toda la noche. Y sin apartar la mirada de Estefanía, habló en voz alta, clara, segura, lo suficiente para que todo el salón la escuchara. «Qué pena, Estefanía. Pensé que al menos en tu boda podrías comportarte como una dama». Los murmullos comenzaron a recorrer la sala como un incendio incontrolable. Estefanía sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Camila no había gritado. No había reaccionado con furia. Solo había hablado. Y la había destruido por completo. En ese instante, Mauricio llegó al lugar, alarmado por la conmoción. Cuando vio a Camila con el vestido empapado y a Estefanía con el rostro crispado por la ira, supo que algo había salido terriblemente mal. Pero lo que realmente le quitó el aire, lo que hizo que su pecho se apretara con una sensación que no podía identificar, fue la sonrisa de Camila. Una sonrisa de victoria. De satisfacción. De total y absoluta superioridad. Héctor, divertido con la escena, se puso de pie y le ofreció el brazo a Camila. «Vámonos. Ya hemos visto suficiente». Camila tomó su brazo con gracia y miró a Mauricio por última vez antes de girarse para salir del salón. Mauricio quiso detenerla. Quiso decir algo. Pero por primera vez en su vida, no encontró las palabras.
Y mientras la veía alejarse, sintió un vacío inexplicable crecer dentro de él. Estefanía, a su lado, jadeaba de rabia, sintiendo las miradas de todos perforar su piel. Había ganado la batalla, pero había perdido la guerra. La noche seguía su curso, pero el ambiente en el salón de bodas estaba lejos de ser el de una celebración. Nadie hablaba abiertamente, pero todos lo sabían, la verdadera protagonista de la velada no era la novia. Desde el instante en que Camila se marchó del lugar con la cabeza en alto y una sonrisa victoriosa en los labios, el aire se tornó pesado. La humillación de Estefanía había sido pública, su furia era evidente, y Mauricio no podía sacarse esa imagen de la cabeza. La vio irse, tan imponente como una emperatriz que abandona un reino que ya no merece su presencia. Sintió una punzada en el pecho. Un peso en el estómago. Una sensación de vacío que no comprendía. Intentó convencerse de que no era nada. Pero sí lo era. Porque, por primera vez en su vida, tuvo una certeza inquebrantable, había cometido un error. El murmullo de los invitados lo sacó de sus pensamientos. Todos hablaban de lo mismo. Todos murmuraban sobre Camila. No puedo creerlo. ¿Viste cómo salió? Se veía espectacular. ¿Y qué forma de poner a Estefanía en su lugar? ¿Viste la cara de Mauricio? Estaba en shock. Sus manos se cerraron en puños. La irritación comenzó a hervir en su interior. Todo esto se suponía que era su gran día, su triunfo. Pero en cambio, lo único que había conseguido era hacer la burla de su propia boda. Se levantó bruscamente de su asiento y caminó hacia la salida, ignorando las preguntas de Estefanía. No quería escuchar su voz, no quería verla. En ese momento, solo tenía una necesidad urgente, encontrar a Camila. Salió del salón y su mirada recorrió el estacionamiento. Los autos de los invitados seguían alineados, las luces de la ciudad titilaban en la distancia. Ella debía estar cerca. Y entonces la vio. Camila estaba de pie junto a un lujoso auto negro, con Héctor a su lado. Se veía serena, como si todo lo ocurrido dentro del salón no la hubiera afectado en lo absoluto. Y eso lo desesperó. No lo pensó. No midió las consecuencias. Simplemente avanzó hacia ella. Camila. Ella giró lentamente, como si su nombre no fuera más que un eco lejano. Lo miró con una expresión de aburrida curiosidad, como si no entendiera por qué él la llamaba. ¿Mauricio? Su voz fue tranquila, controlada. Héctor, a su lado, entrecerró los ojos y cruzó los brazos. No le gustaba la forma en que Mauricio la miraba. Necesito hablar contigo, dijo Mauricio, con el pulso acelerado. Camila lo observó por un instante, luego dejó escapar una leve sonrisa. Lo dudo. Dicho eso, abrió la puerta del auto, dispuesta a entrar. Pero Mauricio no lo permitió. Extendió la mano y sujetó su muñeca con fuerza. No he terminado. La tensión se hizo palpable. Héctor dio un paso adelante, su mirada oscura destilando advertencia. Suéltala, dijo con una voz firme y peligrosa. Pero Mauricio no lo hizo. Porque por primera vez en mucho tiempo, sintió que Camila realmente se le escapaba. Y no podía permitirlo. ¿Qué es lo que quieres, Mauricio?, preguntó ella con frialdad, sin siquiera intentar zafarse de su agarre. Él tragó saliva. Ni siquiera sabía qué decirle. Tú, no debiste venir. Camila inclinó la cabeza con una expresión divertida. Oh, ¿por qué? ¿Arruiné tu perfecta boda? Mauricio apretó la mandíbula. No te hagas la inocente. Sabías lo que hacías. Ella sonrió, pero sus ojos brillaban con un desafío peligroso. Por supuesto que lo sabía. Se soltó con un movimiento elegante y dio un paso atrás, como si su mera presencia no significara absolutamente nada. Y déjame decirte algo, Mauricio, continuó, con la voz suave pero letal. Si crees que esto fue un golpe, es porque no tienes idea de lo que viene. Los ojos de Mauricio se oscurecieron. ¿Qué estás diciendo? Camila rió suavemente, y esa risa le erizó la piel.
ya lo verás. Y con esas últimas palabras, se subió al auto. Héctor le dedicó a Mauricio una última mirada de advertencia antes de cerrar la puerta y arrancar. Mauricio se quedó ahí, en medio del estacionamiento, con el corazón latiendo violentamente. Sabía que algo se avecinaba. Y por primera vez en su vida, tuvo miedo de lo que Camila podía hacer. Días después, el golpe llegó. La noticia estalló en los medios como una bomba: Mauricio Lombardo había perdido todo. Camila se aseguró de que cada movimiento que él había hecho en los últimos años fuera minuciosamente revisado. Con la ayuda de Héctor, expuso todas las irregularidades financieras, todos los acuerdos turbios que había hecho para mantener su empresa en la cima. Los inversionistas se retiraron. Las cuentas fueron congeladas. Los aliados lo abandonaron. Y en cuestión de días, el imperio que Mauricio había construido se desmoronó. Los noticieros no hablaban de otra cosa. El escándalo financiero de Mauricio Lombardo ha sacudido el mundo de los negocios. Las acciones de su empresa han caído en picada tras las recientes revelaciones. Fuentes cercanas aseguran que su esposa, Estefanía Fuentes, se encuentra devastada por la crisis. Estefanía, por supuesto, no se quedó para enfrentar la tormenta. La noche en que todo salió a la luz, hizo sus maletas y desapareció. Porque Estefanía jamás había amado a Mauricio. Solo había amado su poder, su dinero, su estatus. Y ahora que todo eso se había esfumado, ella también lo hizo. Cuando Mauricio llegó a la mansión, esperando encontrar a su esposa para enfrentar juntos la crisis, solo encontró un sobre con una nota fría y sin remordimientos. No me casé con un perdedor. Arréglatela solo. Y así, en cuestión de días, Mauricio perdió todo. Su dinero, su empresa, su reputación. Y a la única mujer que realmente había sido suya. Pasó noches en vela, preguntándose cómo había llegado a ese punto. Y entonces, en medio de la desesperación, lo comprendió. Todo fue obra de Camila. Desde el principio. Ella había regresado no solo para humillarlo, sino para destruirlo. Se llevó las manos al rostro y soltó una risa amarga. Camila había ganado. Y él, por primera vez en su vida, se dio cuenta de que la había perdido. Mauricio no sabía cuánto tiempo había pasado desde que su vida se convirtió en un desastre absoluto. Los días y las noches se mezclaban en una bruma insoportable, en una pesadilla de la que no podía despertar. Su imperio estaba en ruinas, su dinero desapareció, y lo que más le dolía reconocer era que ya nadie lo respetaba. Las mismas personas que antes lo adulaban ahora lo evitaban. Los inversionistas con los que solía reunirse fingían no conocerlo. Sus socios, aquellos que le habían jurado lealtad inquebrantable, se deshicieron de él con la misma facilidad con la que se sacude el polvo de un traje caro. Y Estefanía. Esa mujer que le prometió amor eterno, la que sonreía a su lado en todas las portadas de revistas, había desaparecido sin dejar rastro. Las cuentas bancarias estaban bloqueadas, la mansión que alguna vez fue su hogar ahora estaba en manos de los bancos, y la única compañía que tenía era el silencio. El hombre que una vez lo tuvo todo, ahora no tenía nada. Y la ironía más grande de todas era que sabía exactamente quién estaba detrás de su desgracia. Camila. Esa mujer a la que subestimó, a la que humilló, la que salió de su vida con la cabeza baja y el corazón destrozado. La misma que regresó como una sombra de su pasado, con una sonrisa peligrosa en los labios y un plan cuidadosamente ejecutado para verlo caer. Camila había sido su mayor error. Pero también era su última obsesión. Desde el día en que la vio en su boda, con ese vestido negro que parecía anunciar la sentencia de muerte de su felicidad, no pudo dejar de pensar en ella. No podía olvidarla. Y en ese instante, se dio cuenta de la verdad más amarga de todas. Siempre la había amado. Pero su amor no era puro. Era egoísta, destructivo, enfermizo. Nunca la había valorado cuando la tuvo. Se sintió poderoso al verla sufrir, al dejarla atrás como si no fuera más que un error pasajero. Pero ahora entendía lo que realmente significaba perderla. La desesperación lo carcomía.
La necesidad de verla, de hablarle, de hacerla entender que ya no era el mismo hombre, se volvía insoportable. Pero, ¿qué podía decirle? ¿Que la amaba? ¿Que se arrepentía? Se rió con amargura. Camila no era la misma mujer ingenua que estuvo a su lado años atrás. Ella no le creería. Y lo peor de todo era que tenía razón en no hacerlo. Al otro lado de la ciudad, Estefanía también se enfrentaba a su propia ruina. Cuando huyó de Mauricio, pensó que encontraría otro hombre rico que la acogiera sin preguntas. Siempre había sabido manipular a los hombres, siempre había sido la más astuta. Pero esta vez, todo fue diferente. Su apellido estaba manchado. Las mismas personas que antes la elogiaban ahora la veían con desprecio. Nadie quería estar asociado con ella. Los rumores la perseguían a donde fuera. Dicen que fue Camila quien la hundió. ¿Escuchaste que perdió todo? ¡Qué vergüenza! Lo tenía todo y lo arruinó. Cada comentario era un puñal en su orgullo. Y lo peor de todo era que sabía que cada palabra era verdad. Camila la había destruido. Pero no con gritos, ni con venganzas baratas. Lo hizo con la frialdad de alguien que aprendió a jugar en un mundo de traidores. Con la precisión de una reina que no necesita ensuciarse las manos para ganar. Estefanía bebió un sorbo de su whisky barato y miró su reflejo en el espejo de aquel motel de mala muerte en el que se escondía. Su ropa ya no era de diseñador. Su piel perfecta mostraba las huellas de noche sin dormir. Por primera vez en su vida, se vio tal como era. Una mujer sola. Sin dinero. Sin poder. Sin futuro. Se dejó caer en la cama con una carcajada amarga y miró el techo descascarado. Camila la había vencido. Y lo peor de todo era que lo merecía. Días después, Mauricio tomó la decisión más humillante de su vida. Después de luchar contra su propio orgullo, después de convencerse de que era la única opción que le quedaba, se paró frente a un edificio imponente en el centro de la ciudad. El edificio pertenecía a Camila. Respiró hondo, sintiendo el peso de la desesperación en sus hombros, y entró. Las miradas de los empleados lo atravesaron como dagas. Todos sabían quién era. Se dirigió a la recepción y se aclaró la garganta antes de hablar. Necesito ver a la señorita Camila Montenegro. La recepcionista lo miró con una mezcla de sorpresa y desprecio. ¿Tiene cita? Mauricio se frotó la nuca. No, pero, ella querrá verme. La mujer arqueó una ceja. Lo dudo. Por favor, solo dígale que estoy aquí. La recepcionista suspiró, tomó el teléfono y marcó un número. Señorita Montenegro, hay alguien aquí que insiste en verla. Sí, él, entiendo. Colgó y miró a Mauricio con una sonrisa fría. La señorita Montenegro dice que no recibe visitas sin cita. Mauricio sintió cómo la humillación lo golpeaba con fuerza. Dile que solo quiero 5 minutos. La mujer levantó el teléfono otra vez, repitió su mensaje y esperó. Cuando colgó, su sonrisa se amplió. Dijo que tiene 5 segundos para salir de su edificio antes de que mande seguridad. Mauricio sintió que el aire se volvía denso. Por primera vez en su vida, fue rechazado como un desconocido. Como si no fuera nadie. Y lo peor de todo. Era verdad. Giró sobre sus talones y salió, sintiendo las miradas clavadas en su espalda. Camila lo había desterrado de su mundo. Lo había convertido en un fantasma. Y lo peor de todo era que, en el fondo, sabía que se lo merecía. En su oficina, Camila observó la ciudad a través del enorme ventanal. Sabía que Mauricio había estado ahí. Sabía que la había buscado. Pero no tenía nada que decirle. La venganza ya estaba completa. El hombre que la destruyó ya no existía. Ahora, solo quedaban sus ruinas. Y ella. Ella finalmente era libre. El sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas era lo único que llenaba el silencio de la habitación. La ciudad, siempre vibrante, se sentía apagada aquella noche, como si el destino mismo estuviera tomando un respiro después de tanta turbulencia.
Mauricio estaba sentado en el suelo de su diminuto apartamento, rodeado de botellas vacías y papeles arrugados. La luz tenue del faro de la calle se filtraba por la ventana, proyectando sombras sobre su rostro cansado, demacrado, irreconocible. No quedaba nada del hombre que alguna vez dominó el mundo de los negocios con arrogancia y poder. Miró su reflejo en el vidrio sucio y apenas pudo reconocerse. Se veía roto. ¿Cuántos días habían pasado desde que tocó fondo? ¿Cuántos desde que perdió todo? No tenía respuestas. Solo tenía recuerdos que lo atormentaban. Recuerdos de la única mujer que alguna vez fue realmente suya. Camila. Era irónico. Se pasó la vida creyendo que podía reemplazarla, que podía deshacerse de ella como si fuera un objeto descartable. Pero ella era irreemplazable. Y ahora lo sabía. Ahora entendía cada lágrima que le hizo derramar. Ahora sabía lo que era sentir desesperación, impotencia, el vacío insoportable de perderlo todo. Pero, sobre todo, ahora sabía lo que era perderla a ella. Tomó la botella que tenía más cerca y la lanzó contra la pared con un grito de frustración. El cristal se hizo añicos, reflejando exactamente cómo se sentía por dentro. En ruinas. No podía seguir así. Si quería recuperarse, si quería volver a ser alguien, había solo una cosa que debía hacer. Y por primera vez en su vida, iba a hacer algo que nunca antes había hecho, enfrentar la verdad. Tenía que verla. Tenía que decirle lo que sentía. Aunque fuera demasiado tarde. La mañana siguiente amaneció fría. Mauricio se arregló lo mejor que pudo, aunque no había mucho que pudiera hacer para ocultar las ojeras profundas ni la delgadez que ahora marcaba su rostro. Tomó un taxi y se dirigió al edificio de Camila. El mismo donde días antes lo habían echado como un extraño. Esta vez, no iba a irse sin hablar con ella. Entró con pasos firmes y se acercó a la recepción. La misma recepcionista lo miró con una mezcla de sorpresa y fastidio. Dígame que tiene una cita esta vez. Mauricio exhaló despacio. No la tengo. Pero por favor, dígale que estoy aquí. Que necesito hablar con ella. La mujer lo observó con detenimiento. Había algo diferente en él. Algo en su postura, en su mirada. Ya no era el Mauricio Lombardo arrogante. Suspiró y tomó el teléfono. Señorita Montenegro, sí, otra vez él, lo sé, pero dice que es importante. El silencio se alargó. Mauricio sintió el peso de cada segundo. Finalmente, la mujer colgó y lo miró con indiferencia. Suba. Mauricio sintió su corazón detenerse por un instante. No esperaba que ella aceptara verlo. Se dirigió al ascensor, sintiendo que cada paso lo acercaba a su destino final. Cuando las puertas se abrieron en el último piso, caminó por el largo pasillo hasta la puerta de la oficina principal. La puerta de Camila. Tomó aire y llamó con los nudillos. Adelante. La voz firme y serena al otro lado lo congeló por un instante. Abrió la puerta y la vio. Camila estaba sentada en su enorme escritorio, con la espalda recta y los ojos fríos como el hielo. Imponente. Intocable. El corazón de Mauricio se encogió. No sabía qué esperaba encontrar, pero no era eso. No era una mujer que ya no lo miraba con odio ni con resentimiento, sino con absoluta indiferencia. Esa indiferencia lo destrozó más que cualquier venganza. Camila entrelazó los dedos sobre el escritorio y lo miró con paciencia. Tienes 5 minutos. Mauricio sintió que la garganta se le cerraba. 5 minutos para decirle todo lo que nunca le dijo. 5 minutos para intentar explicarle lo inexplicable. Tragó saliva y dio un paso adelante. Se detuvo, sintiéndose ridículo. ¿Por dónde empezaba? Camila lo miró sin emoción. Si viniste a pedirme dinero, no pierdas tu tiempo. Él negó con la cabeza rápidamente. No, no es eso. No quiero nada de ti, Camila. Ella levantó una ceja, incrédula. Entonces, ¿qué quieres? Mauricio sintió un nudo en el estómago. Quiero pedirte perdón. Un silencio denso llenó la oficina.
Camila lo observó fijamente, como si evaluara cada palabra, cada gesto. Finalmente, sonrió con incredulidad. ¿Perdón? ¿Después de todo este tiempo? Mauricio sintió una punzada en el pecho. Sé que es tarde. Sé que nada de lo que diga cambiará lo que hice. Camila se recostó en su silla, cruzando los brazos. Eso es cierto. Mauricio cerró los ojos un instante antes de continuar. Pero necesito decirlo. No porque espere que me perdones, sino porque no quiero vivir con esto el resto de mi vida. La respiración de Camila permaneció estable, pero su mirada era una tormenta en calma. Fui un idiota. El peor de todos. Tenía a la mejor mujer del mundo y la destruí. Te traicioné. Te humillé. Y ni siquiera fui lo suficientemente hombre para darme cuenta de lo que tenía hasta que lo perdí. Camila no respondió de inmediato. Lo estaba analizando. Pero él no había terminado. Siempre pensé que el poder lo era todo. Que mientras tuviera dinero y éxito, nada más importaba. Pero me equivoqué. Porque lo único que realmente valía la pena en mi vida eras tú. El silencio que siguió fue insoportable. Hasta que Camila finalmente habló. ¿Terminaste? Mauricio sintió una presión en el pecho. Sí. Ella asintió lentamente. Bien. Se levantó de su silla y caminó hasta quedar frente a él. Mauricio sintió un rayo de esperanza. Quizá, solo quizá, ella podría. Pero entonces, Camila sonrió. No con dulzura. No con calidez. Sino con la misma frialdad con la que él alguna vez la despreció. Gracias por tu disculpa, Mauricio. Pero no la necesito. Él sintió que su mundo se detenía. Camila. Ella levantó una mano, deteniéndolo. No me debes nada. Y yo no te debo nada a ti. Ya no eres parte de mi vida. Mauricio sintió como si un puñal se clavara en su pecho. Pero... se acabó, Mauricio. Hace mucho tiempo. Ella dio un paso atrás y le sostuvo la mirada. No hay odio. No hay rencor. Solo, nada. Mauricio sintió que la respiración se le cortaba. Porque supo que la había perdido para siempre. Camila se dirigió a la puerta y la abrió. Ahora, por favor, vete. Él no se movió. No podía moverse. Pero supo que no tenía opción. Giró sobre sus talones y salió, con la sensación más devastadora de todas. No era solo que había perdido su poder. No era solo que su vida había colapsado. Era que Camila Montenegro jamás volvería a mirarlo como antes. Y eso era su verdadero castigo. Ella cerró la puerta con suavidad, sin mirar atrás. Y, por primera vez en años, sonrió de verdad. Era libre. Si te atrapó esta historia llena de drama, traición y venganza, no olvides dejar tu comentario. Cuéntanos qué te pareció el final, si Mauricio merecía una segunda oportunidad o si Camila hizo lo correcto al dejarlo en el pasado. También suscríbete y dale like para más historias llenas de emoción, giros impactantes y justicia poética. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando más contenido para ti.